la presentamos primero formalmente. Ella es Florencia Rotundo, es profesora de educación primaria, egresada de nuestro querido Normal 3 también de Lugano. Es estudiante avanzada del profesorado de filosofía de la UBA y vino muy gentilmente a compartir con nosotros este espacio. Hablaba recién Cárdenas de jardín de preguntas infantiles, ¿no? Y si algo intentamos hacer también en la escuela es un poco sembrar ese jardín para que esas preguntas crezcan, ¿no? ¿Cómo estás, Flor? Gracias por venir. Buen día, gracias a vos por invitarme. Bueno, esta idea, ¿no?, de los sentidos posibles de la enseñanza de las ciencias que disparó de alguna manera ese curso del que también vamos a hablar, un curso que estuvimos transitando con docentes, ¿no? ¿Querés contarnos un poco de qué va eso? Dale. Bueno, el curso que estuvimos dictando en la parte de extensión universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA justamente apuntaba a repensar el vínculo que tenemos con lo natural dentro de la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria. Si bien parece un título muy complejo y abarcativo, intentamos puntualizar bastante en relación a, bueno, el sentido que nosotros le damos a la enseñanza de las ciencias naturales dentro de la escuela. Y en relación incluso con el discurso de Horacio, que es muy significativo en relación a todo lo que se fue trabajando con los nenes en ese periodo, eso fue un poco lo que sembró en nosotros también la curiosidad de ver cómo podemos repensar nuestra enseñanza de las ciencias naturales, pensando siempre en el para qué de los contenidos que damos. Claro, sí, de alguna manera la primera actividad que hicimos fue a partir de clases, de actividades de ciencias naturales, preguntarnos el para qué, ¿no? ¿Qué le responderíamos a un alumno o alumna que, haciendo alusión a ese tema o a la actividad, nos preguntaba, señor o profe, bueno, ¿para qué sirve esto? Claro. ¿No? Y ese es el gran problema, pregunta filosófica y pedagógica también, ¿no? Que disparó en esa reflexión, en esa problematización de nuestro vínculo con los seres vivos, ¿no? ¿Querés contar un poco qué fue lo que plasmamos ahí y qué es lo que aparece quizás en la escuela, cómo se trabaja ese vínculo? Dale. Bueno, tuvimos que primero pensar un poco en nuestro recorte sobre los seres vivos y cómo nos relacionábamos con ellos y hacer un paralelo en relación a cómo es nuestra vida cotidiana con los seres vivos y cómo eso se plasma en los contenidos escolares. Entonces, bueno, nuestro curso lo que intentaba apuntar era a problematizar un poco el sentido bastante acotado que tiene el diseño curricular en relación a estos contenidos y a través de preguntas que nos íbamos haciendo nosotros como docentes, trasladar esas preguntas a nuestros docentes que han venido al curso y tratar de abrir sentidos de lo que ya estaba explicitado en el diseño. Sí. Entonces, bueno, cómo nos relacionamos con ellos, si los seres vivos sienten, si no sienten, dónde quedan todos nuestros sentidos en relación a ellos, si se reduce todo a lo racional. Sí, y la pregunta por lo ético que planteamos ahí, ¿no? Porque el curso intentamos plantear una postura que la llamamos ética descolonial, ¿no? En la cual, de alguna manera, pusimos en relieve que, por eso lo pensamos como un vínculo además, ¿no? Y los vínculos pueden ser de distinto modo. Quizás el tema es que está hegemonizado por una única forma de vincularse con los seres vivos o con el cielo, que fueron los dos temas como que trabajamos, ¿no? Y intentamos justamente abrir esos sentidos. Hicimos esa actividad hermosa. ¿La querés contar, esa actividad hermosa de exploración? Dale. En nuestro segundo encuentro hicimos una actividad de exploración sensorial en la que buscábamos anular la vista para poner en juego los diferentes sentidos que se activan cuando este sentido está apagado, claro. Entonces, bueno, pensamos hacer diferentes postas sensitivas en las cuales nuestros docentes tenían que recorrerlas con los ojos vendados. Nosotros éramos sus guías. Cada posta tenía que ver con una sensación particular, entonces en una pusimos plantas aromáticas, en otras diferentes cosas para comer. En otra había una mesa llena de pieles reales de animales. Tierra, hojas, ramas. Y entonces los dejábamos un rato explorar y previo a eso les habíamos dado una lista de preguntas como para que entren a la actividad de un modo sensibilizados, claro.
una de esas preguntas era, bueno, ¿cuándo fue la última vez que viste la luna? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin pensar en el para qué? Bueno, diferentes preguntas que iban a una interiorización y a un cuestionamiento de nuestra forma de actuar y de ver el mundo en nuestra vida cotidiana. Bueno, con lo cual, después de esa actividad, ya estaban todos muy movilizados. Estábamos muy movilizados, muy sensibilizados, y dio lugar justamente al planteo ético de nuestra relación con los seres vivos. Y fue muy interesante, incluso la parte de los animales, ver, bueno, cómo está mercantilizada nuestra relación con los animales, cómo está mercantilizada nuestra relación con la naturaleza, cuánto de eso queda fuera en la escuela, cuando, por ejemplo, solo vemos los seres vivos a través de una clasificación, olvidándonos todo lo que implica nuestro vínculo con ellos. Sí, un vínculo que está como hegemonizado por el vínculo como más racional, ¿no? Que eso fue un poco lo que pusimos en relieve ahí, y esa racionalización que lleva a concebir a la naturaleza como un objeto, ¿no? De explotación. Exacto. Y ahí, por eso, ahí venía lo ético y lo descolonial, y el intento de poner, los espacios destinados al estudio de la naturaleza en la escuela al servicio de la producción de subjetividad y a otras dimensiones de la subjetividad que habitualmente quizás los discursos más hegemónicos dejaron afuera. Totalmente. ¿No? Y en el segundo, después en otra instancia pasamos al estudio del cielo, del universo, de nuestro vínculo sobre el cielo. ¿Querés contar la actividad que hicimos con las imágenes? Que después vamos a subir algunas fotos al Facebook de Sintonía Educar. Dale. Bueno, también en relación a esta cuestión de repensar nuestro vínculo con el universo y cuáles son nuestras representaciones o cuáles son las representaciones que aprendemos a lo largo de nuestra vida en relación al universo, seleccionamos varias imágenes, algunas las como tradicionales del universo, otras a través del arte, a través de las diferentes culturas, cómo las diferentes culturas representan el universo. Entonces hicimos a nuestros alumnos que salieran del aula, pegamos las diferentes imágenes en las paredes intentando hacer una galería del universo, pusimos unas luces como para ambientar un poco, y bueno, también la propuesta era recorrerlas y que ellos trataran de conectarse con la que más les había llamado la atención. Entonces después ellos tenían que dar una explicación de, bueno, por qué habían elegido esa imagen, qué les había llamado la atención, qué pensaban que podía llegar a ser. Y bueno, también a partir de ahí fue muy interesante porque diferentes personas eligieron diferentes perspectivas, y lo interesante de ese encuentro fue también abrir el sentido de que el universo no es objetivo tampoco. Con lo cual también tuvimos una invitada especial, Geraldine. Geraldine Chadwick y Lorena González, del grupo de investigaciones en educación científica intercultural de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Ellos y ella justamente en el grupo, ya que contamos, porque ahora contás si querés que vinieron a hacer Geraldine, pero básicamente ellas investigan en la cosmovisión de los pueblos com del Gran Chaco, ¿no? Geraldine sobre todo está muy metida en el estudio de cómo ellos piensan el cielo, qué representaciones tienen, científicas y vernáculas, ¿no? Porque por supuesto coexisten las dos. Y en ese, ese grupo no solamente indaga sobre esa cosmovisión, sino también ha intentado diseñar propuestas de educación intercultural bilingüe con esa población, y en ese sentido desarrollaron algunas propuestas didácticas. Ahora salió un libro que también lo pueden encontrar, la audiencia lo puede encontrar en la web. Y ahora el paso que estamos intentando, yo estoy ahora participando un poco de ese grupo, el paso que estamos intentando es generar estas propuestas para docentes que no somos provenientes quizás de un pueblo indígena, ¿no? Entonces esa es un poco ahora la inquietud del grupo, y en ese contexto vino Geraldine a hacer esa actividad con nosotros, en la cual previamente, como contaba Flor, habíamos explorado esas imágenes y habían salido nuestras propias representaciones, nuestras propias formas de interpretar esas imágenes, y cuando incluso esas imágenes eran científicas, porque eran de la NASA quizás, las interpretaciones que salían de los chicos y las chicas en general no eran discursos científicos, y eso abrió un poco la puerta a esa segunda parte del encuentro, que fue la presentación un poco de la cosmovisión de los com, ¿no? Así que fue bien interesante. Bueno, vamos a una breve tanda y volvemos. Perfecto, vamos a una breve tanda entonces con un tema
tema de Voy en Voz, Malaika. Hablando en el corte un poco, lo podemos retomar un poco, esta cuestión de lo ético en relación a los seres vivos, a los animales, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entendés vos, Flor? Bueno, ¿Por qué algo ético? Porque justamente estamos hablando de una relación con un otro. Y en esa vínculo, en esa forma de relacionarnos, está la ética. Porque justamente en el cómo me vinculo, aparece la cuestión ética. Con lo cual es una decisión, ese posicionamiento. Y para esa decisión uno siempre tiene que reflexionar, bueno, en el qué quiero yo con ese otro, cómo me relaciono. Y en relación a los animales es muy fuerte la relación mercantilizante, como hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de a un otro lo compro, a un otro lo domestico, a un otro lo como, lo mato. Entonces, bueno, a partir de eso también nosotros estuvimos pensando nuestras actividades. Sí, y dio mucha letra para debatir. Además porque me da la impresión de que es un otro que en su lenguaje y en su gestualidad, por decir otro, ¿no? Sí. ¿No? Transmite también y uno se vincula, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. No es que es un otro ausente o un otro mudo, que efectivamente en alguna medida lo es, pero bueno, la verdad que ahí hay un otro vivo. Exacto. Sí, por eso también trabajamos con un fragmento de un video del capítulo de El Otro, de Mentira la Verdad, de Darío Stanraiver, donde él en una parte justamente se pregunta en relación a los animales, tomando a un filósofo que no recuerdo el nombre, si era Benjamin o uno de esos, y él dice, quizás la cuestión no es tanto si los animales piensan o hablan, sino si los animales sufren, ¿no? Así es. Y a partir de esa... nosotros habíamos explorado restos de animales en la actividad sensorial que contó Flor, así que fue muy potente, nos fuimos todos muy movilizados y pensando un montón de cosas. Uh-huh. Después hicieron la disección del sapo, ¿no? Claro. Así que bueno, y también tuvimos, además de la visita de Geraldine, que vino a traernos esta visión de los pueblos COM, digamos, como intentando mostrar otras formas de vincularse con la naturaleza más allá de lo racional, uh-huh. ¿no? Tuvimos la visita en el último encuentro, que estuvo muy bueno también, de Pablo Andrés Medici, alias Brocha, uh-huh. ¿no? ¿Nos querés contar un poco en qué contexto? Porque nos faltó contar algo que tenía que ver con los recursos literarios que usamos también. Exacto. En el curso. La idea era también pensar que las ciencias naturales pueden ser abordadas desde la literatura y cuán mágico es cuando esto sucede. Y para ello decidimos invitar a Pablo, que es maestro de plástica, ilustrador, escritor de literatura infantil, y él, todos sus libros, digamos, tienen que ver mucho con la poesía, y nos pareció que era muy interesante y rico que él pudiera venir como cierre de nuestros encuentros, donde justamente él podía traer un poco más de literatura y magia a esta cuestión de las aperturas de los sentidos de las ciencias naturales. Claro, y cómo de alguna manera la modernidad puso de lado todos esos sentidos. Exacto. ¿No? Priorizando uno como verdadero, quizás más encarnado por el discurso más científico, más duro. Uh-huh. Y cuánto de verdad hay en esos otros sentidos que quedan afuera, ¿no? Un poco lo que hizo Brocha en ese encuentro fue eso, ¿no? Traer su mirada, su poesía, sus anécdotas, sus reflexiones en relación al vínculo con los seres vivos, ¿no? A través un poco de la poesía. Así que la verdad que me parece muy rico, novedoso. Hicimos un trabajo también en el cuarto encuentro, Flor, sobre el diseño curricular, los modos de conocer. Exacto, porque lo interesante era también que quedara en claro que no estábamos en contra de lo establecido por el diseño curricular, sino al contrario, poder pensar esos sentidos que escapan al diseño, pero que nosotros como docentes podemos recrear dentro del aula, y que ahí está justamente nuestra libertad. Uh-huh. Con lo cual estuvimos trabajando cuáles son esos modos de conocer que aparecen en el diseño, cómo nosotros podríamos agregar nuevos, siempre pensando en base a los contenidos establecidos para cada nivel. Sí, y te acordás de esas preguntas, yo las traje acá, unas preguntitas que trabajamos en ese cuarto encuentro. Dale. ¿No? Porque lo que habíamos empezado comentando fue esa primera actividad que disparó el para qué, ¿no? Uh-huh. Que abrió quizás como un paréntesis en esa inercia que uno va en la escuela y vamos dando clases, y nunca nos sentamos a pensar un poco, hacia dónde va esta educación que estoy ofreciendo, ¿no? Trajimos acá algunas preguntas, yo las traje como para compartir algunas. Dale. Que compartimos en el cuarto encuentro.
Por ejemplo, una era, ¿a qué proyecto de sociedad contribuís con tu práctica docente? ¿No? Preguntas como más pedagógicas. ¿En qué y en quién está centrada la educación que ofreces? ¿En los pibes, en la patria, en el proyecto de país, en el mundo del trabajo? ¿Qué subjetividades estás produciendo? ¿En qué sujeto estás pensando cuando enseñás? ¿En qué medida tus prácticas reproducen un orden social injusto? ¿Cuánto contribuyen al cambio social? ¿La educación que ofreces es para todos o para unos pocos? ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes quedan afuera? ¿Cuándo un alumno es bueno? ¿Qué significa ser mal alumno? ¿Formás ciudadanos, sujetos, empresarios, empleados, trabajadores, obreros, mano de obra? ¿No? Por supuesto, era una lista larga de preguntas, todos se quedaron en la primera porque era tan rico y bueno, no nos dio mucho el tiempo para pensarlas todas, pero la verdad que daba mucha letra y nos parecía que en el área de la enseñanza de las ciencias hay una ausencia de este tipo de reflexiones, ¿no? Como que el área está un poco más tomada por los discursos didácticos de los que vamos a hablar después. Y me parece que hay una ausencia de pensar un poco más, y tiene que ver con la historia del área también, ¿no? Que se nutrió más de aportes epistemológicos o psicológicos y no tanto de estos otros que interpelan un poco más esa práctica, ¿no? Así que, bueno, eso fue un poco lo que queríamos contar de este encuentro, que estos encuentros fueron 5, que surgió además de nuestras preguntas, de ese jardín de preguntas que nos habitan a nosotros, ¿no? Como docentes y como sujetos, porque lo que apelamos también en el curso era a pensar la subjetividad. Exacto. Que quizás vamos al aula siendo quienes nosotros somos, construyendo un rol docente, pero desde nuestras preguntas y nuestras inquietudes, ¿no? Y lo interesante de poder dar lugar a las preguntas y no tanto a las respuestas. Sí. Que por eso me pareció muy interesante el discurso de Horacio. Claro. Y uno va al aula también con nuestros saberes, ¿no? Me acordaba de esta frase que leímos de ahí, ¿la querés leer? Que era tan linda, que era tan cortita, pero utilizamos mucho como recurso la literatura infantil porque nos dejaba pensando en cuestiones, ¿no? Este es un libro muy lindo. Que se llama 13 modos de mirar a un niño y es de María Teresa Andrueto y Cecilia Alfonso Esteves, de la editorial Comunicarte. Y uno de los fragmentos de esta poesía dice: sé de palabras y de música, pero también sé que este niño está implicado en lo que sé. Hermoso. Suponete que te saco una foto. Dale. Sacamos una foto del libro. ¿De qué editorial dijiste? Comunicarte. Bien. Sí, leyó esas 3-4 versos y nos quedamos todos como... Y pidieron que lo lea de vuelta. De nuevo. Porque nos hemos quedado pensando un poco en relación a, bueno, esto, ¿no? Ese niño está implicado en lo que sé y en lo que no sé también. ¿No? Y en esas preguntas que podemos incorporar y, bueno, y abrirlas, ¿no? Que quizás el área está tan poblada de respuestas y de certezas que cuando las indagas un poco te das cuenta que no son tan verdaderas tampoco. Exacto. Bueno, eso era un poco lo que teníamos para compartir hoy, Elena. Gracias, muchísimas gracias. No sé si Tito querías hacer. No, lindo, y la verdad que una experiencia interesante por esto, por las vinculaciones y las repercusiones que tiene en otras materias, en otras enseñanzas. No está circunscripta solamente a un área disciplinar, sino que busca otros temas y además el tema de la ética, nada más ni nada menos, un tema para trabajar, para seguir trabajando, no de disciplinamiento, sino de la construcción de valores. Claro. Exacto. Qué buenas esas preguntas, poder compartirlas en el Facebook, ¿no? Dale. En nuestras redes, como para Le sacamos una foto y la porque subimos. no solamente sirve para las ciencias naturales, ¿no? Sí, por lo menos para pensarlas, ¿no? Quizás no nos vamos con una respuesta clara o única, pero nos dejaba abriendo, ¿no? En estado de pregunta, y eso estuvo bueno. Gracias, Flor Rotundo, por estar acá. Gracias, Julio Cabrera, también, por traer esta invitada de lujo. Gracias. Gracias.